Bienvenidos a su podcast Detrás del Derecho. El día de hoy tenemos a una invitada que ya ha estado aquí con nosotros. Tenemos el día de hoy a la licenciada Perla Ruiz, quien estuvo con nosotros en el episodio 19. Licenciada, gracias por aceptar de nueva cuenta la invitación. Mario, muchísimas gracias por volverme a invitar. Es un placer estar con ustedes y compartir. Entonces, pues la congratulada y la contenta de volver a estar contigo soy yo. Sí, digo, ya en aquel episodio habíamos contado un poquito de tu trayectoria, que ahorita estás en funciones como juez penal, que has estado como jueza en el sistema de adolescentes, pero otra vez para los que no han visto ese episodio o que en aquella ocasión dimos así como muy por encimita tu trayectoria, quisiera que nos dijeras a todos cuál ha sido tu trayectoria, cómo te has desempeñado en estos años. Bueno, sí es importante porque yo creo que esto va a tener que ver con el hecho de dejar precedente de la capacidad y los conocimientos para poder ejercer cargos. Y soy licenciada en Derecho, tengo una maestría en Derecho Penal, las dos por la Universidad Autónoma de Chihuahua, tengo un doctorado en Derecho Judicial, además de eso tengo distintos diplomados en Derechos Humanos, perspectiva de género, también en materia de amparo, en control constitucional, entre otros. Tengo una especialidad en justicia para adolescentes, una certificación que de hecho solo habemos 2 personas en el estado que tenemos una certificación de tipo internacional para certificar a otros operadores en materia de justicia juvenil. En aquella ocasión yo te platicaba que aunque el derecho penal ha sido mi mayor desarrollo, mi mayor especialidad, pues mi pasión y en donde más me he desenvuelto y en la parte en donde me siento feliz es en la justicia juvenil. Además de eso, pues he tenido cursos y renovaciones constantes porque el derecho así es, se transforma constantemente y nosotros nos tenemos que estar actualizando constantemente. Entre esas capacitaciones tengo una certificación que está vinculada para tribunales de tratamiento en las adicciones. Soy jueza en los programas de Tribunal para el Tratamiento de las Adicciones y jueza en los tribunales de violencia familiar, que son programas de justicia terapéutica que no solamente se ocupan del debido proceso, sino ya de un resultado. Respecto a mi desarrollo en el servicio público, empieza desde el año de 1996 como subagente del Ministerio Público, como defensora pública. Posteriormente, para 1998, empiezo a ejercer funciones como secretaria proyectista. Para el año, secretaria de acuerdos también en tribunales de primera instancia. Para el año 2007, por un concurso de oposición, accedo al cargo de jueza especializada en justicia para adolescentes. Primero de julio del año 2007. Ya para 2010 obtengo la ratificación y la inamovilidad con respecto a ese cargo. Como juez inamovible he tenido distintas funciones que derivan de comisiones. Me desempeñé como directora del Centro de Formación y Actualización Judicial, actualmente Inforac. Comisionada como jueza, también me desempeñé como directora de la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. En fechas más recientes, entre el 2018 y el 2021, me desempeñé como directora general jurídica. Esas funciones me han permitido conocer otras materias. Por ejemplo, cuando fui directora general jurídica, nuestro objetivo fundamental era implementar un sistema de excepción que era el disciplinario, o sea, como un órgano de control interno dentro del Poder Judicial del Estado. Empezamos desde arrastrar la pluma y verificar cuáles eran los órganos internos del Poder Judicial que podían investigar, que podían llevar una substanciación dentro de un procedimiento para que ya eventualmente en su competencia el Consejo de la Judicatura pudiese emitir las sanciones respectivas. Aquí hago un paréntesis. Para mí el instaurar y instalar ese sistema de excepción en materia de responsabilidades administrativas tuvo mucha relación con el sistema de excepción que bajo un contexto de protección me había tocado implementar en el año 2007, que era el sistema de justicia para adolescentes.
¿cómo lo traduje yo en ese momento? Dije, bueno, en el sistema de justicia para adolescentes es derecho penal, pero es derecho penal educador con el fin de proteger a unas personas vulnerables, que eran los adolescentes. Cuando voy al sistema de responsabilidades administrativas, digo, bueno, pues es que es a la inversa. Aquí también es un sistema punitivo de excepción, pero en donde los protegidos son la sociedad, la comunidad, de esos servidores públicos que no ejercen su función como lo deben de hacer. También te menciono que en mi paso por las fiscalías, trabajé entre el 96 y el 98, luego en el 2006 pido una licencia, me toca la implementación del sistema acusatorio como Ministerio Público. En esa licencia que estuve en la entonces Procuraduría del Estado, me correspondió estar en el departamento jurídico directamente de la Procuraduría. Luego también me tocó coordinar la unidad de investigación de robos, la unidad de investigación de diversos, y tenía a mi cargo la implementación de 2 programas específicos que tenía que ver con la unidad de investigación en trata de personas. En aquel entonces, trata de personas no entraba dentro del esquema de la ley general, era competencia de los estados. Ah, ok. Entonces, pues mis primeras audiencias fueron como agente del Ministerio Público, luego se da, porque a la par estaba enfrentando el proceso como concursando, el concurso de oposición para ser juez, y luego ya se da el llegar a mis funciones como juzgadora. Digo, tienes una trayectoria, este, ahora sí que una amplia trayectoria. En general, ¿cómo o de todo lo que te has estado desempeñando, qué consideras que ha sido lo más gratificante al estar como juzgadora? Lo más gratificante ha sido llegar a la justicia para adolescentes, Ok. el poder entrar en un sistema de protección en donde ves resultados de tu intervención. Es muy lindo el ver a jóvenes que cambian el rumbo de su vida y que puedes intervenir no solamente en un contexto de sanciones, sino en un contexto material de su vida, el verlos en la calle, el verlos productivos, es algo muy gratificante a nivel personal. En Justicia para Adolescentes no solamente me tocó ser precursora de la instrumentación en el estado de Chihuahua, sino que luego en el 2011, entre el 2011 y el 2013, me tocó ser parte de las mesas de trabajo para la redacción de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Entonces, en aquel entonces viajaba con otro compañero muy brillante, viajaba con otro compañero a México todos los viernes y arrastrábamos la pluma con una mesa de trabajo detectando las buenas prácticas de la legislación que teníamos en el Estado para poderlas plasmar en lo que luego logró ser esa Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esa ley que tenemos actualmente fue un tercer proyecto, pero sí tuvo bases de 2 proyectos que le antecedían. Nosotros estuvimos en el primero y por eso cuando me invitan al Consejo de la Judicatura a ver el tema en el Poder Judicial, el tema disciplinario, y que me dicen, bueno, pues es que aquí también ya hay una ley general de responsabilidades administrativas y tenemos que arrastrar la pluma y tenemos que ver las normas de cómo se va a construir ese sistema disciplinario dentro del Poder Judicial. Pues recordé la experiencia que ya había tenido y de nuevo a estudiar y a arrastrar la pluma y a tratar de hacer un sistema disciplinario fuerte. ¿Qué pensaba yo? Que no he regresado, no soy aspirante a estar en tribunal de disciplina, pero también qué pensaba en ese momento, pues que la sociedad tiene que tener perfiles idóneos, que quien utiliza su cargo para obtener beneficios personales, quien está dentro de la corrupción, no es digno de tener una representación en el servicio público. ¿Qué pensaba también? Que muchas veces estos sistemas disciplinarios se prestan para consignas y persecuciones de grupos de interés político, desafortunadamente. Entonces, ya bueno, Sí. por el otro lado, como servidores públicos, si un ciudadano normal tiene un debido proceso, tiene una presunción de inocencia, tiene el derecho a defenderse, lo mismo es lo mínimo que tenemos que tener nosotros como servidores públicos cuando vamos a un procedimiento de este tipo que nos puede generar no nada más una suspensión, un cese, sino una inhabilitación para el ejercicio de la abogacía. Entonces, pues también era algo que lo tuve muy presente cuando teníamos los primeros trabajos para tener una regulación firme para el tema de responsabilidades administrativas dentro del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
Me acuerdo que cuando la primera vez que grabamos, comentaste desde aquella vez que incluso yo en lo personal no lo quise tocar, digo, pues dije, a lo mejor es un tema sensible, pero ya habías indicado, me habías dicho que justamente esa semana que habíamos grabado, que estaba sufriendo de violencia política y así mismo de violencia de género. Yo no entendía el por qué o cuál era la situación concreta del por qué estaba sufriendo estos ataques, hasta que ya me entero de algunas situaciones. Entonces, ahora sí quiero tocar este tema, el por qué fuiste, ahora sí que, o sea, sí, o sea, por qué fuiste un blanco para que te atacaran tanto políticamente como circunstancias incluso de género. Bueno, pues porque como te comentaba, yo estuve involucrada en proyectos importantes dentro del mismo Poder Judicial, ejercí funciones como abogada del Poder Judicial, me tocó la implementación de un sistema de responsabilidades administrativas. Y aunque yo no tengo una afiliación partidista, aunque no tengo contacto alguno con personajes políticos que mencionan vigentes en aquella fecha, en el 2018, porque a muchos ni los conozco, la realidad de las cosas es que hay otro grupo político que luego se empezó a sentir agredido y eso genera una serie de ataques mediáticos en contra de mi persona. Estos ya se habían dado en el 2021 cuando salgo de la dirección general. Luego, justo ese día en que estuve contigo, el ataque mediático fue mucho más contundente porque aunque hubo una nota el miércoles, el día jueves que yo estoy contigo fue un jueves veintitantos de febrero, Sí. no sé si 26, 27 de febrero por ahí, pues en cuestión de horas salen 3 notas en mi contra, en donde me involucran en cuestiones pues totalmente delicadas, que yo consideraba muy graves dentro de mi presentación, dentro de mi ejercicio profesional, porque pues yo me he constituido como una apasionada de los derechos de la infancia, como una defensora del sistema de justicia para adolescentes, entonces que me empiecen a catalogar como una persona que persigue a otros compañeros, que tiene que ver con grupos delictivos que atentan contra niños, niños y adolescentes, fue algo muy, muy indigno para mí. Y desde ese momento decido defender con valor mi dignidad y es algo que lo digo y lo voy a repetir muchas veces, quien se siente un estrado y juzga a los demás tiene que tener el valor no solamente de juzgar, sino de juzgar con libertad para que enseguida venga la independencia, la imparcialidad, la autonomía, porque nosotros somos una garantía para esa sociedad. Va a haber mucha gente de la sociedad que luego sean víctimas de los actos arbitrarios de las autoridades. Entonces tiene que haber un freno dentro de esa autoridad imparcial, independiente. Entonces, pues por un tema de congruencia, de calidad moral, yo tenía que salir en mi defensa sobre una situación mediática que consideré indigna. Y no solamente a través de una publicación general, sino pues haciéndolo como lo he hecho toda mi vida, a través de recursos legales. Y es así como decido con un grupo de personas, con otras 3 mujeres valiosas y valientes, emprender una defensa ya de manera legal y empezar a presentar demandas en materia electoral por violencia política de género. Sí, digo, cuando grabamos no teníamos incluso todavía, o tú incluso todavía no tenías la idea de si ibas a declinar, si ibas a postularte para seguir en tus funciones como jueza o si ibas a aspirar a otro cargo. Y ya cuando me doy cuenta de esto, pues así como tú lo dices, junto con otras mujeres, sufrieron violencia política. ¿Por qué? Porque otra vez hay intereses políticos muy fuertes ahorita por esto de las elecciones, que derivó justamente en que en el Congreso de Chihuahua no permitiera que muchas personas aspirantes a cargos públicos ingresaran o pasaran al siguiente filtro, que es ahora sí estar en la boleta, ¿no? Este, Fuimos excluidas. Fueron excluidas tal cual. Ahorita, digo, me da orgullo y me da mucha alegría haber escuchado que estás para aspirante a magistrada penal aquí en el estado de Chihuahua con el número 35 en la boleta verde. Digo, aquí yo se los voy a poner
para que, digo, son muchas boletas las que hay, pero la realidad es que me dio mucha alegría verte como aspirante a magistrada y de cierta forma me dio coraje el ver cómo esos intereses políticos estaban sobrepasando o estaban sobrellevando que muchas personas que tienen que estar en esos cargos por su trayectoria, por su experiencia, porque otra vez yo como abogado entiendo o sé por lo menos quiénes son las personas que sí merecen estar en ese puesto y quiénes no. Dentro de ellas que yo considero que merece estar ahí, tú eres una de ellas. Entonces, yo digo rápidamente, ¿cómo llegaste, o sea, cómo sufriste ese ataque hacia tu persona? ¿Cómo fue tu proceso en cuanto a ver cómo te estaban excluyendo de una aspiración a un cargo tan importante como es el ser magistrada penal? Bueno, pues un 28 de febrero hay una sesión del Pleno del Congreso en donde 94 aspirantes que habíamos sido evaluados como idóneos para contender por el cargo de magistrados, hombres y mujeres, fuimos excluidos. Entonces, dentro de esos 94, muchos no decidieron ejercer acciones legales por temor, por situaciones personales, por prioridades que tenían en ese momento. Entiendo que dentro de los 94, 19 decidimos ejercer acciones legales. En nuestro caso nos coordinamos 4 mujeres. Sé que también hubo hombres muy valientes y con una capacidad técnica fabulosa que también llevaron sus acciones y que en algún momento coordinamos comentarios. Trabajé codo a codo con otras 3 mujeres. Logramos en primer término llegar ante la sala superior a través de una figura que se llama per saltum, Ok. para que ellos resolvieran sobre nuestra exclusión y sobre la violencia política de género que se venía presentando en nuestra contra. Pero ellos piden que, aunque asumen competencia, que se decline a Chihuahua, que se reencauce para que se agote definitividad y el Tribunal Estatal Electoral resuelva. Cuando el Tribunal Estatal Electoral resuelve, aproximadamente después de 15 días del reencauzamiento, pues ellos no me otorgan la razón por temas procesales, por temas de trámite, y eso me abre la vía de nueva cuenta para volver a tocar la puerta de la sala superior Ok. y volver a establecer pues que necesitábamos el fallo que nos protegiera porque habíamos sido excluidas, habiendo sido personas elegibles por cumplir con los requisitos, habiendo sido personas catalogadas como idóneas. Y la sala superior finalmente el día miércoles pasado emite una sentencia en una audiencia pública en donde determina que se debe de revocar la decisión del Tribunal Estatal Electoral y que todas esas personas que fuimos excluidas indebidamente y que fuimos evaluadas como idóneas por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo debemos de ser inscritas en la lista definitiva por el Instituto Estatal Electoral. Entonces, pues en realidad apenas el día viernes logramos llegar a tener conocimiento de que íbamos a una papeleta, de que teníamos un número específico, que yo voy en esa papeleta en color verde claro, que soy la última, los últimos seremos los primeros, ¿verdad? Incluso de mis compañeras, otras 2 somos las 3 últimas. Y pues esto ha sido de cierta manera el simple y sencillo hecho de tener una sentencia a nuestro favor después de noches de desvelo, de cansancio, de coordinación, de descuido familiar, de miedo, ¿por qué no decirlo? Esto ha sido muy restaurador y ha traído mucha alegría a nuestra vida y es pensar que podemos seguir siendo eficientes en el servicio público y que podemos instalar y podemos tener los medios para tener un poder judicial que dé resultados. Ok. Em, Algo que yo he estado haciendo es que he estado invitando de manera personal a personas que yo considero son aptas para tener o estar en un cargo como juzgador. Digo, ya lo hemos platicado, la importancia, lo que se necesita para ser juzgador. En tu caso, digo, la primera vez, pues yo no sabíamos si, lo que ya mencioné, ¿no? No sabíamos si ibas a estar, si ibas a declinar, etcétera. En este caso, que ahora ya sabemos que vas para aspirante a magistrada penal, ¿qué consideras importante o cuál sería la cualidad que te definiría para decirle a esa gente, yo merezco estar ahí
y necesitan saberlo o necesitan saber esto para que puedan votar por mí? Bueno, yo siempre he pugnado por una justicia humana, por una justicia de resultados, en donde no todo se limite a instrumentación o trámite de procedimientos. Tenemos que tener una intervención integral y una corresponsabilidad con las otras instancias públicas para poder, una vez que se dicte una determinación, intervenir de una manera tan favorable que vayamos erradicando la delincuencia o que al menos vayamos disminuyendo o atenuando los efectos de la delincuencia de nuestra sociedad. Todos queremos una mejor sociedad. Entonces, ¿qué es lo que yo ofrezco? Yo lo que ofrezco como juzgadora es siempre conducir mis decisiones como lo he hecho como siempre, con valor, ajustándome a la imparcialidad, pugnando por la independencia, defendiendo la independencia judicial, garantizando y defendiendo los derechos humanos. Siempre he estado inclinada a la defensa de grupos vulnerables, tan es así que mi pasión es la justicia juvenil. Y además de ello, pues dar resultados, que seamos un poder judicial cercano en donde esos discursos de odio que nos hicieron advertirnos como lejanos nos permitan volver a la cercanía de lo que necesita nuestra sociedad para que nuestra sociedad pueda tener una mejor forma de vida y que haya un verdadero acceso a la justicia garantizado por quienes vamos a ejercer la función judicial. Ok. Licenciada, ahorita, ¿cuáles serían, no sé si ya tienes redes sociales, si ya tienes algún medio por el cual pudieran conocerte de mejor manera? Sí, sí tengo Facebook, me identifican como Perla Ruiz, Ok. tengo Instagram, me identifican como Perla Ruiz 7400. También tengo TikTok, me identifican como Perla RGL y pues son mis redes sociales que ya venían de tiempo atrás. Ahora sí que el entrar sorpresivamente a una lista, pues también no nos da mucha oportunidad de volver a generar nuevas redes sociales o de volver a hacer, y además siempre he sido transparente en mi trabajo. Ok. Mi trabajo ahí está, estoy orgullosa de la función que ejerzo. Tengo la vocación para seguir en el servicio público desde la función judicial y estoy comprometida con mi comunidad. Tenemos que hacer que esta reforma judicial sea para el beneficio de nuestra sociedad. Muy bien. Licenciada, gracias por aceptar de nueva cuenta la invitación. De nueva cuenta, me alegra mucho que estés como candidata a magistrada penal. Ya saben, ahí en la boleta verde con el número 35 para que puedan votar por la licenciada Perla Ruiz. De todos modos, ahí en mis redes sociales van a estar apareciendo las redes de la licenciada para que puedan estar también al pendiente de lo que ella les puede aportar, lo que ella puede aportar o lo que en realidad ella puede hacer como una juzgadora. Entonces, ahí vamos a estar al pendiente de las redes sociales. Me pueden seguir a mí en todas mis redes sociales como Mario Banderas Legal. Y bueno, de nueva cuenta, licenciada, gracias por aceptar de nuevo otra vez la invitación. Mil gracias por la invitación y mil gracias por esta difusión en favor de todos los que somos candidatos y aspirantes a tener una mejor administración de justicia. Gracias. Nos vemos en un siguiente episodio.